buscan dirigir esta fermentación hacia rutas más eficientes o saludables. Seleccionan qué microbios crecen y cuáles no. Entonces, formular una ración es también en parte una forma de cultivar la microbiota que queremos en ese rumen. Exactamente, esa es la idea. ¿Cuáles serían las implicaciones prácticas más directas al diseñar dietas pensando en los microbios? Son varias y cruciales. Primero, hay que balancear la producción de AGB, buscando una buena relación acetato-propionato según los objetivos, leche, carne, etc. Un ideal suele ser 2.5 a 3 partes de acetato por una de propionato. Ok, balancear la energía. Segundo, maximizar la síntesis de proteína microbiana. Para eso necesitas que la energía y el nitrógeno degradable, PDR, estén disponibles al mismo tiempo en el rumen. La sincronización es clave. Para que no se desperdicie nada. Exacto. Tercero, intentar minimizar la producción de metano, ya sea con la dieta, tipo de carbohidrato, grasas protegidas o con aditivos específicos. ¿Qué más? Cuarto, y muy importante, prevenir trastornos como la acidosis o la alcalosis, que pasa con exceso de PDR y poca energía. Eso implica asegurar suficiente fibra efectiva y, crucial, evitar cambios bruscos de dieta. ¿Cuánto tiempo para adaptarse? Las transiciones deben ser graduales, idealmente de 2 a 3 semanas, para que la microbiota tenga tiempo de adaptarse a los nuevos ingredientes. Y quinto, Quinto, cuidar la digestibilidad de la fibra total de la dieta. Eso depende de mantener un ambiente ruminal sano, con un pH adecuado para que los microbios fibrolíticos puedan hacer su trabajo. En resumen, cuidar a los microbios es cuidar la eficiencia del animal. queda clarísimo. La salud del rumen y de sus habitantes microscópicos es absolutamente central. Ahora, para poder hacer todos estos balances finos necesitamos medir con precisión lo que les damos de comer. La fuente 4 habla de un concepto que parece básico pero es crítico, la materia seca, MS. ¿Por qué es tan fundamental? Fundamentalísima. Porque el agua en los alimentos varía enormemente, como no te imaginas. Un pasto fresco puede tener 80% o más de agua. La mayor parte es agua. ¿Sí? Un heno puede tener 15%. Un ensilaje anda por el 50-70%. Si tú formulas o comparas alimentos tal cual los ves con toda esa agua, es imposible saber cuántos nutrientes reales estás dando. Te engaña solo, ¿no? Te engañas tú y engañas al animal. La materia seca es todo lo demás, todo menos el agua. La proteína, los carbohidratos, las grasas, los minerales, lo que realmente nutre. Ok. Calcular todo en base seca es el estándar universal para comparar alimentos de forma justa y sobre todo para saber cuántos kilos de nutrientes reales consume el animal al día. Ese es el famoso consumo de materia seca, IMS o DMI en inglés, quizás el dato más importante en nutrición animal. Es como quitar el relleno de agua para ver la sustancia real, lo que importa. Y para eso hay que analizar los alimentos constantemente, me imagino, porque esa IMS no es fija. Exacto, ese es el punto clave. La MS de un mismo forraje cambia con el momento de la cosecha, el clima que hizo, cómo lo almacenaste. ¿Tan variable es? Mucho. Especialmente en ensilajes y en las raciones TMR, las mezcladas, se requiere análisis frecuentes, idealmente semanales o incluso más seguidos si notas cambios, para ajustar las fórmulas y no dar de más o de menos. ¿Y cómo se mide? Lo clásico es la estufa secado a 105 grados Celsius, pero tarda. En campo se usa a veces el microondas, es más rápido pero menos preciso. Hay otras técnicas como NIR. Lo importante es tener un dato fiable de MS para no cometer errores graves en la ración que cuestan dinero y salud. Bien, y una vez que sabemos la MS, la parte sólida, hay que saber qué hay dentro de esa MS. La fuente 7 menciona que evaluar la calidad nutricional tiene sus retos, sobre todo con la fibra y los carbohidratos no fibrosos. Sí, es un desafío constante, especialmente los carbohidratos no fibrosos, azúcares, almidón, pectinas. A menudo se calculan por diferencia del resto de análisis, ¿Y eso qué implica? que acumula todos los pequeños errores de las otras mediciones. No es lo ideal. Y con la fibra, medir solo la cantidad, FDN o FDA, no basta.
¿Qué más importa de la fibra? Su digestibilidad, o sea, cuánto de esa fibra realmente se aprovecha en el rumen, y la presencia de lignina, que es como el cemento de la planta y la hace indigestible. Son factores clave que afectan cuánta energía saca el animal de ese forraje. ¿Y hay forma de medir eso mejor? Se usan técnicas de digestibilidad in vitro o in situ con bolsitas dentro del rumen, y herramientas como el NIR, espectroscopía de infrarrojo cercano, ayudan a predecir estas características de forma más rápida y barata que los análisis químicos largos. Modelos más complejos como el CNSPS intentan simular mejor toda la dinámica de la digestión en el rumen. Pero sí, sigue siendo un área de mucha investigación y mejora constante. Ok. Bueno, ya tenemos los ingredientes clasificados, entendemos que cada animal es diferente, conocemos a los microbios del rumen y sabemos la importancia de medir bien la comida, especialmente la materia seca. ¿Cómo integramos todo esto para armar la dieta? Ahí es donde entran las famosas tablas de requerimientos y considerar las etapas fisiológicas, ¿cierto? Fuentes 5 y 6. Correcto. Las tablas de requerimientos nutricionales, como las del NRC, ahora NASEM en Estados Unidos, o las del INRA en Francia, son como la receta base científica. Han cambiado mucho con el tiempo. Muchísimo. Han evolucionado de ser bastante empíricas, basadas en promedios de muchos experimentos, a ser mucho más mecanísticas, ¿Qué significa mecanísticas? que usan modelos matemáticos que intentan simular los procesos fisiológicos del animal, la fermentación en el rumen, la absorción de nutrientes, cómo se usan para diferentes funciones. Son más predictivas. Entiendo. ¿Y qué miden principalmente? La clave es que ahora se enfocan en nutrientes netos o metabolizables, lo que realmente le queda disponible al animal. Para la energía, ya no hablamos tanto de energía bruta o digestible, sino de energía neta, EN. Neta. Sí, energía neta, que se diferencia incluso para qué se usa. EN para mantenimiento, lo básico para vivir, ENG para crecimiento y EL para lactancia. Es lo que realmente le queda al animal después de descontar todas las pérdidas de energía en heces, orina, gases y calor corporal. Mucho más preciso. Sí, y para la proteína igual. Ya no nos quedamos solo con la proteína cruda, que mide nitrógeno total. Ahora usamos el concepto de proteína metabolizable, PM. ¿Y esa qué incluye? La PM suma la proteína que fabrican los microbios en el rumen, la PEMIC, y la proteína de la dieta que se escapa de la degradación ruminal y se absorbe después, la PNDR o bypass. Es lo que realmente llega al intestino delgado para ser absorbido como aminoácidos. Son conceptos más refinados entonces. Mucho más precisos para predecir la respuesta del animal a la dieta. También incluyen requerimientos detallados de minerales, macro y micro, con mínimos y máximos para evitar toxicidad, y vitaminas liposolubles, A, D, E. Suenan como herramientas superpoderosas, pero me imagino que no son infalibles, ¿o sí? Siguen necesitando ajustes. Siempre. Son una guía excelente, indispensable diría yo, pero jamás un sustituto del buen juicio y la observación. ¿Por qué? Porque hay que ajustarlas a la realidad local, la calidad específica de tus forrajes, que puede variar enormemente, especialmente en el trópico, el clima, si hay estrés por calor o frío, el sistema de manejo específico que usas, la genética particular de tus animales. O sea, la tabla te da el punto de partida. Exacto, el punto de partida científico, pero la observación del animal, su condición corporal, la producción, la consistencia de las heces y la experiencia del nutriólogo o del ganadero siguen siendo fundamentales para el ajuste fino. Y claro, estos requerimientos cambian radicalmente según lo que esté haciendo el animal en su vida. Si está creciendo, si está gestando, si está produciendo leche. La fuente 6 detalla esto por etapas. Justo, es lo que se llama el enfoque factorial. Las necesidades totales del animal son la suma de lo que necesita para mantenerse vivo, mantenimiento, más lo que necesita para producir, crecimiento, gestación, lactancia. ¿Y el mantenimiento es igual para todos? No, depende del peso vivo metabólico, que no es el peso directo, sino elevado a la 0.75, de la raza, del ambiente, de cuánta actividad física tenga.
Es la base sobre la que se suma todo lo demás. Y luego vienen las etapas productivas. Exacto. Cada etapa tiene demandas muy distintas. El crecimiento inicial, en terneros o corderos, requiere mucha proteína de calidad para formar tejido. La gestación, sobre todo el último tercio, dispara las necesidades de energía, proteína y ciertos minerales como calcio y fósforo para el desarrollo del feto. Es una etapa de riesgo para problemas como la toxemia en ovejas. ¿Y la lactancia? Me imagino que es la de mayor demanda. Sin duda, especialmente al inicio en vacas de alta producción. Es una demanda brutal de energía y proteína. Es muy fácil que la vaca entre en balance energético negativo, o sea que gaste más energía de la que consume. ¿Y eso es malo? Puede llevar a problemas metabólicos como cetosis o desplazamiento de abomazo. Por eso el periodo de transición, las semanas antes y después del parto, es quizás el más crítico nutricionalmente en lecheras. ¿Qué se hace ahí? Se maneja la dieta con mucho cuidado para preparar a la vaca, prevenir estos desórdenes y asegurar un buen arranque de lactancia. Se usan a veces dietas aniónicas, se controla la condición corporal. Es todo un arte. ¿Y la engorda o finalización? ¿Qué busca? Ahí buscas maximizar la ganancia de peso y la calidad de la canal, principalmente músculo y algo de grasa. Son dietas de muy alta energía, con muchos concentrados. Con riesgo de acidosis, supongo. Exacto, el riesgo de acidosis siempre está presente si no manejas bien la fibra efectiva y las transiciones. Se usan mucho los ionófulos para mejorar la eficiencia. Cada etapa es un reto nutricional diferente y específico. Definitivamente. Queda claro que es un rompecabezas complejo. Va desde la molécula en el alimento hasta la etapa de vida del animal, pasando por ese universo microbiano que tiene dentro del rumen. Exactamente. Creo que hemos hecho un buen recorrido, ¿no? Desde entender los bloques de construcción de la dieta, por qué nos sirven recetas únicas para todos, hemos como espiado dentro de ese motor de fermentación que es el rumen. Ajá, ¿conocimos a los microbios? Aprendimos a medir los ingredientes clave, como la materia seca, y consultamos las instrucciones científicas, las tablas de requerimientos para cada etapa. Al final, ¿qué significa todo esto? ¿Qué nos llevamos? Pues que la nutrición de rumiantes es un ejercicio constante de equilibrio. Un balance delicado que requiere ciencia, sí, pero también mucha observación atenta y adaptación continua para lograr animales sanos, productivos y, cada vez más importante, sistemas de producción más sostenibles. Un equilibrio fascinante, sin duda. Y bueno, para cerrar me quedo pensando en algo. Hoy hemos desgranado la complejidad de balancear dietas con las herramientas que tenemos ahora. Pero mirando hacia el futuro, ¿cómo crees que innovaciones que ya se asoman, como forrajes editados genéticamente para ser más digestibles o aditivos que modulen a microbiota con una precisión que hoy no imaginamos, podrían transformar radicalmente la forma en que alimentamos a los rumiantes y con ello su huella en el planeta? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Ahí queda la pregunta flotando. Tema para otra charla, quizás.